¿Qué tal, chavos? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de osteoporosis que les decía se divide en dos partes. La primera es el concepto, la epidemiología, la etiopatogenia, las manifestaciones clínico-analíticas y las variantes clínicas. Y en el concepto de la osteoporosis hablaremos, dicen que una imagen habla más que mil palabras. Hablaremos sobre la arquitectura o la microarquitectura del hueso normal. Miren cómo está esta imagen eh, que es hasta antes de los 30 años. Cómo están nuestros huesos. Los 30 años es donde se alcanza el pico de densidad mineral ósea máxima y cómo aparece un hueso osteoporótico. Y no necesariamente con la edad, que sí es un proceso que la afecta. Ya veremos que hay otras condiciones que pueden afectar negativamente la densidad mineral ósea y producir esto. Y de eso hablaremos cuando hablemos de los tipos de osteoporosis. Es un trastorno del esqueleto que se caracteriza por una alteración de la resistencia ósea que predispone a una persona a un mayor riesgo de fractura. Esto no ha variado a lo largo del tiempo. La resistencia ósea disminuida es la consecuencia de una masa ósea baja. Esto se puede medir, para eso tenemos las densitometrías óseas, lo que lleva a un deterioro de la microarquitectura y finalmente al desarrollo o a la presentación de una fractura, que es lo que clínicamente nosotros vamos a notar y en su momento a evaluar. En las mujeres posmenopáusicas, la osteoporosis se define como el valor de densidad mineral ósea inferior a menos 2.5 desviaciones estándar del valor promedio de la población de entre 20 y 40 años. Este es un densitómetro, aquí tengan mucho cuidado porque en una densitometría ósea que está recomendada por la Organización Mundial de la Salud, eh, que es la densitometría de cadera y de columna, pues se encontrarán con que hay densitometrías que miden por ultrasonido qué está pasando en el calcáneo, algunas qué está pasando en la muñeca, en el dedo, o por tomografía, escucharán que hay densitometrías por tomografía. Y si bien es cierto que son otras alternativas, esta es la que está recomendada ampliamente por la Organización Mundial de la Salud. Es una densitometría ósea eh, en donde se miden específicamente y la cadera y la columna. Y habrá dos regiones en las que podamos medir estos valores, que es una campana de Gauss, en donde el menos 2.5, y esto es inferior, que quiere decir menos 2.6, menos 2.7, menos 2.8, ya colocan al paciente en el valor de la osteoporosis. Ya eso se le conoce como score de T, porque habrá en la hoja un reporte de score de T y un score de Z. El score de Z es comparado con una persona de la misma edad del individuo que se estudia, y el score de T es la comparación contra una persona de entre los 20 y los 40 años, generalmente entre los 30 años, de 30 años, perdón. Y las fracturas de las fracturas, si bien pueden ser a nivel de la cadera, o las fracturas más famosas, pues, que incapacitan a un paciente y que son responsables de que se les aplique una prótesis. También las hay vertebrales con microfracturas con dolor que en ocasiones no son tan evidentes, las de la muñeca, las de la pelvis. Y ahora, ya lo veremos más adelante, al estudio de densitometría ósea, estos datos se vacían. Aquí hay una fractura de cadera, otro densitómetro. Estos datos se vacían en una herramienta que se conoce como FRAX. Ingresen, pongan en el Google FRAX y se encontrarán con esta herramienta para evaluar junto a otros factores de riesgo el riesgo relativo que tiene el paciente ya de desarrollar una fractura mayor o una fractura no mayor. Bueno,
Hay unas recomendaciones para cada país. Las nuestras son muy parecidas a la de la Sociedad Española de Reumatología, pero se considera que la osteoporosis ocurre cuando existe este valor de menos 2.5 desviaciones estándar. Una fractura femoral por fragilidad, no fue por una caída de unas escaleras, cosas así, independientemente del valor de la densitometría, ya en mujeres posmenopáusicas y en varones mayores de 50 años. Una fractura por fragilidad de vértebra, húmero o pelvis, en mujeres posmenopáusicas y en varones mayores de 50 años, si se constata una densitometría mineral ósea baja, esto es, ya no por allá del menos 2.5, sino del menos 1, que entraría del menos 1 al menos 2.5 en la categoría de osteopenia. ¿De acuerdo? En cuanto a la epidemiología, los datos más importantes que debemos de hacer notar en un estudio de la Sociedad Española de Reumatología, en mujeres y en varones de más de 65 años, el riesgo de fractura era de 58 para las mujeres, de 25 para los hombres. Cuando disminuía la edad, era de 19 arriba de los 40, esto es antes de los 65, y para varones de 8%. Y hay una cosa que se llama osteoporosis densitométrica, que es hacer un estudio de tamizaje, alguien que está asintomático pero que tiene 50, 40, la edad que tenga, y se detectó esta en 26% en mujeres arriba de 50, 4.8 en varones arriba de los 50 años, lo que llamamos osteoporosis densitométrica. En cuanto a la etiopatogenia, a grandes rasgos, esto es relativamente fácil de entender. Hay dos tipos de dos tipos de células en el hueso relacionadas con osteoporosis, evidentemente. A unos les llamamos osteoblastos, que producen hueso, y a otros los llamamos osteoclastos, que destruyen hueso. Y la osteoporosis no es más que el desbalance o el imbalance entre una población y la otra. Para esto yo suelo ejemplificarlo como una carretera. Imagínense que en una carretera, en la parte más adelante, hay, este grupo de células de osteoclastos que destruyen hueso y van destruyendo el hueso. Y atrás de ellos, unos 10 metros atrás de ellos, hay un grupo de células que está reparando todo lo que los de adelante han destruido. Si se pueden imaginar eso, junto con otras cosas, pues de fisiopatología, de una molécula que se llama RANK, y un ligando de RANK, que tiene mucho que ver en la patogenia de la osteoporosis. Bueno, imagínense esos trabajadores. Cuando hay un balance hasta los 30 años, todo lo que destruyen los de adelante, lo reponen o lo reparan los de atrás. La osteoporosis es que en algún punto hay un mayor grupo de células que destruyen esa carretera y el mismo grupo o tal vez un menor grupo de células que lo reparan, por lo que queda lleno de baches de ahí en adelante. Si entendemos esto así de sencillo, habremos entendido en general, sin entrar en detalle mayor, la osteoporosis. De eso se trata. Y bueno, ¿cómo ocurre esto de los osteoblastos y los osteoclastos? Aquí hay unos osteoclastos en cultivo, pues mediante el efecto de otras moduladores o de citocinas que hacen que exista una mayor reabsorción a lo largo de nuestro pues, proceso de envejecimiento o bajo circunstancias como la ingesta de esteroides, por ejemplo, de corticoides que producen osteoporosis inducida. Bueno, aquí están los osteocitos, la unidad funcional, los canalículos o las trabéculas, ¿no? Aquí está un osteoclasto, esta célula es un osteoclasto. ¿Y por qué insistir en este modelo de la carretera en la que hay osteoblastos y osteoclastos? Porque así es nuestro hueso toda la vida, desde que nacemos.
el hueso no es un tejido muerto. Probablemente esté muerto cuando ya no tenemos vida, pero recibe sangre, ¿no? Se alimenta y hay un balance siempre. Nuestro hueso hoy día, octubre de 2021, no es el mismo hueso que octubre de hace 10 años. Es un hueso totalmente distinto. Entonces hay un recambio en un tejido que aparentemente es muy sólido, bueno, de hecho lo es, pero aparentemente no pasa nada y no hay un recambio celular y sí que lo hay. Entonces, yo les diría que entendiéramos este recambio y con la formación de estas lagunas de resorción que a veces son muy grandes, viene el proceso de osteoporosis. Ahí está el hueso, los osteoblastos que rompen al hueso viejo, los osteoblastos que construyen a un hueso nuevo y el proceso de remodelación ósea que ocurre de manera normal y cotidiana todos los días. Esta regulación en esta regulación no solamente están involucrados osteoblastos y osteoclastos, aquí está el RANC con su ligando que les decía, las células madres mesenquimales de la médula ósea, un progenitor de los osteoblastos, la célula madre hematopoyética, los monocitos y su interacción, aquí está ligando de RANC y la traducción de lo que significa RANC, que es el receptor activador del factor nuclear kappa beta. Receptor activador del factor nuclear kappa beta que tiene un ligando. Eh, otras, eh, Otras sustancias como la osteoprotegerina, la esclerostina y la interacción de todos estos hacen que exista hueso y que se vaya remodelando continuamente. Hay factores reguladores que son locales, esto tiene que ver con transcripción y con DNA, no vamos a entrar mucho en detalle en esto, y los factores reguladores sistémicos que son más palpables en la práctica diaria, como son la vitamina D, la hormona paratiroidea, los estrógenos específicamente, no por algo cuando termina cuando empieza la menopausia y termina el efecto de los estrógenos de manera abrupta o súbita, viene una descalcificación muy importante en las mujeres posmenopáusicas. La calcitonina, la insulina tiene que ver, la hormona de crecimiento, los glucocorticoides y las hormonas tiroideas. Este balance del remodelado normal puede ocurrir también algo que puede llevar a una hiperostosis, que es un remodelado aumentado, un remodelado normal con balance negativo y un remodelado aumentado con balance negativo, ¿no? Que finalmente el remodelado normal con balance negativo llevará a lo que conocemos como osteoporosis. En la evaluación de la densitometría ósea, conforme avanzamos en edad, nos damos cuenta que la pérdida de densidad mineral ósea en este pico, que es a los 30 años, uh, y el crecimiento del hueso que se da no hasta los 30 años, las fisis, los cartílagos de crecimiento están hasta los 17, pero hay ciertos procesos que hacen que el hueso se mantenga y la densidad mineral ósea del esqueleto en gramos ocurre su pico hasta los 30 años. Posteriormente viene una pérdida que coincide con los 45 años más o menos. Y esto se da tanto en hombres como en mujeres, aunque por las cuestiones hormonales en los hombres suele ser de menor cuantía. Hay menor riesgo, pero existe. Están los factores genéticos, los factores de la dieta. Aquí es muy importante la buena ingesta de calcio, evitar el exceso de proteínas y evitar el exceso de cafeína. Hablando de eso, yo me estoy tomando un café. Espero que no esté contribuyendo a mi propia osteoporosis. La vitamina D como suplemento y la vitamina D y algo que tiene que ver, ya lo veremos más adelante, con la sarcopenia. Hay ciertas proteínas que se necesitan para el músculo, para mantener al hueso. El ejercicio físico es de una enorme utilidad en todas las etapas de la vida del ser humano, acondicionado por supuesto a cada etapa, evitar el tabaco, evitar el alcohol, la inmovilidad
Y los factores reproductivos, los periodos de amenorrea también producen descalcificación durante esos periodos. Algunas enfermedades que per se, por ejemplo, les hablo de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad descalcificante, más allá de los efectos que tiene a nivel de la sinovial, a nivel de los tendones, es descalcificante per se. La espondilitis anquilosante también lo es, y fármacos, ya hablamos de los esteroides, la levotiroxina, los anticoagulantes. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué no todo el mundo se fractura por osteoporosis? Bueno, pues los hábitos, sobre todo los hábitos, la raza tiene que ver en esto, el grado de deprivación estogénica, qué edad, aquí paradójicamente entre más se tarde la menopausia en llegar, más tendremos el efecto protector de los estrógenos y factores circunstanciales nocivos para el hueso. Vienen las caídas que determinan más la fragilidad que tenga el hueso, si habrá o no, si hay una buena calidad ósea, pues la caída puede ser muy fuerte, pero puede no haber fractura. Hay gente grande, gente de 90 años que tiene una buena calidad ósea en realidad, y aunque se caiga no hay una fractura, hay una densidad mineral ósea mínima como para soportar el embate de una fractura. La arquitectura se puede dividir en macro y en micro. El recambio óseo en resorción y formación, estos dos conceptos son muy importantes, y las propiedades, que son las propiedades del colágeno, el grado de mineralización y las microfracturas que pueden haber. Hay factores de riesgo mayor para el desarrollo de una fractura, cuyo riesgo relativo es allá de 2. Factores de riesgo menor con un riesgo relativo entre 1 y 2. ¿Cuáles son los de mayor? El haber tenido una fractura previa por fragilidad, un familiar con fractura de cadera, ya sea la mamá, el papá, la abuela, la edad mayor de 65 años, un índice de masa corporal menor a 20, o ser menudito, pues, o menudita, tratamiento con glucocorticoides, la menopausia antes de los 45, tratamiento que utilizan los oncólogos con inhibidores de la aromatasa, caídas frecuentes. Y fíjense bien, alguien puede pensar, bueno, pues si ya sabes que no te puedes caer, ¿cómo es que te caes? Bueno, pues las caídas frecuentes pueden ser porque tengamos cataratas, una visión no adecuada, porque tomemos antidepresivos, fármacos para dormir, y lo secundario viene siendo la caída, ¿vale? Perdón. Osteoporosis, osteoporosis como resultado de una enfermedad previa, y los de riesgo menor, consumir más de 3 unidades de alcohol al día, el tabaquismo activo, la diabetes insulino dependiente, la artritis reumatoide, el hipertiroidismo, el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, esomeprazol, omeprazol, rabeprazol, pantoprazol, malnutrición crónica y mala absorción. Esta es la herramienta de Frax. Si ustedes googlean Frax, les va a salir esto directamente. Aquí en las herramientas viene el país y a la población a la que va dirigida. Por lo tanto, habrá una banderita de México y ustedes pueden ingresar los datos de su mamá, de su abuelita y los datos de la densitometría ósea. Pero la maravilla de esto, y les pido de favor que lo hagan, incluso si alguien puede enviar al chat el Frax de su mamá, claro, no pongan el nombre, ya sabremos que es su mamá, pues, pero lo interesante de esto es que no necesitas del estudio de densitometría ósea. Te puedes basar solamente en los factores de riesgo. Lo ideal es que lo tengan. Entonces, pues igual les dejo de tarea que lleven a su mamá a hacerse una densitometría ósea de cadera y de columna, y ya, ya tendremos una, ¿cómo se llama? Ya tendremos un dato que agregar a esto para poder determinar esto, el porcentaje de riesgo de una fractura osteoporótica mayor y de una fractura osteoporótica de cadera. O sea, en mayor están todas las que no son de cadera. Y aquí ingresamos todos estos datos que no vienen
no están contemplados para la densitometría ósea, pero que nos pueden dar una idea muy buena sobre los factores de riesgo. Entonces, chavos de tarea, métanse al FRAX. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues el número de fracturas, que una fractura reciente pesa igual que una antigua, la dosis corticoides pesan igual 10 que 40, cuando tomar 40 te coloca en mayor riesgo. La densitometría ósea de columna no se toma en cuenta, esto es cierto, solamente es la de cadera, y no establece el riesgo inminente de fractura como en los 2 primeros años tras una fractura o con dosis altas de corticoides. Pues no hay herramientas perfectas, ¿verdad? Pero sí nos da el riesgo de fractura de cadera a 10 años, el riesgo de fractura osteoporótica que no sea de cadera a 10 años, vertebral, de muñeca y de húmero. Ahí están los fármacos, depresores, hipotensores, hipoglucemiantes que pueden estar involucrados en la caída. El entorno es muy importante. Aquí en México estamos muy acostumbrados a las casas de 2 pisos. En algunos lugares, pues, no sé si por cultura, por moda, por previsión, por cosas socioeconómicas, es la casa de un piso. Y la casa de un piso evita caídas, definitivamente. Entonces, eliminar alfombras, obstáculos, los juguetes del niño, del nieto, barandas, asideros, defectos sensoriales, lo de los ojos que les dije, el oído también, y la disminución del impacto con protectores de caderas, que son como una especie de pañalotes que se les pone a la gente ya mayor, que hace que cuando hay una caída, pues esto amortigüe un poquito el golpe. Probabilidad de padecer una fractura a 10 años aumenta en todos los grupos de edad. Y este es el algoritmo de clasificación de los pacientes según el riesgo de fractura. Si el riesgo es alto, determinado por un FRAX mayor a 3 o un FRAX mayor a 10 en los distintos rubros que toma en cuenta, nos vamos directamente al tratamiento. Si es bajo, el cuidado de la salud ósea. Si es medio, rehacer densitometrías óseas cada 2 años para evaluar el riesgo de fractura junto con los otros. ¿Cuál es la clínica de la osteoporosis? Pues que cursa sintomática. Es una enfermedad silenciosa. Hay fracturas por fragilidad, especialmente después de los 50 años, con dolor de espalda, que es un dolor que de repente nos lleva al médico, pero que no necesariamente es tan agudo como para que nos tomen una radiografía. Es el típico dolor que, oiga, le duele la espalda. Bueno, seguramente es un músculo, una contractura, y así se la pueden llevando años. Y si les hubieran tomado una radiografía, se hubieran dado cuenta de que tenían una fractura. Cifosis dorsal o pérdida de altura significativa, esto es muy frecuente, pregúntenselo a sus abuelas o a sus abuelos. La pérdida de estatura, no solamente por el desgaste de los discos intervertebrales, sino por la presencia de fracturas. Esta es la definición de una fractura por fragilidad. Es ocasionada por un traumatismo de bajo impacto, estando de pie sentado, una caída, estando sentado, de repente un sentón, pues como se suele decir coloquialmente, ¡pac!, una fractura. Cadera, columna, antebrazo y húmero. Arriba de los 50 años, mucho cuidado porque desgraciadamente ocurre que estos pacientes se fracturan y uno puede saber mucho de osteoporosis. Grábense esto que les voy a decir, pero es muy común que lleguen estos pacientes, se operen, se traten y se vayan a su casa y adivinen qué, nadie les dio tratamiento para osteoporosis. ¿Qué va a pasar? Ya lo están adivinando, van a regresar en 1, 2, 3 años por otra fractura. Suena irreal y lógico de risa, pero ocurre todos los días en todos los hospitales, por lo que resulta muy importante hacer una historia clínica adecuada, una exploración. Hay que medir, pesar, tener factores de riesgo, ver si no toman los famosos remedios milagrosos los pacientes que traen cortisona, ya lo hemos comentado en otras circunstancias. Ahí está una fractura del antebrazo, observen el trazo de fractura en la posición AP y en la lateral, el mecanismo de caída habitual. Una fractura de húmero, ahí está, parece que la cabeza está impactada o pegada al hueso, también una fractura por osteoporosis. Las fracturas vertebrales, observen
la disminución del tamaño de esta vértebra y compárenlo con las que están así. Puede haber varias, ¿eh? Creo que ya les mandé una foto. Y esto es lo que vamos a ver clínicamente, una gifosis eh, muy, muy evidente, ¿no? Que no hay que achacársela, bueno, es la edad, punto, no, pues es la edad combinada con osteoporosis, con artrosis, tengan mucho cuidado, hagan radiografías porque cuando vean esto no habrá duda, si no hay una sospecha de algo oncológico, no hay ni la menor duda de que se trata de una fractura vertebral por osteoporosis. Fracturas de cadera, aquí está la fractura de la cadera. ¿Por qué ponemos esta imagen? Porque miren cómo está lateralizado el pie por la posición en la que quedó esto. Esto es algo muy común. A veces el dolor es tan grande o a veces el umbral del dolor no es tanto que se nos va, ¿eh? O sea, se han ido fracturas de cadera clínicas. Mandan al paciente a caminar. Hace poco vi una en el consultorio y finalmente se tuvo que operar a la paciente. Entonces tengan mucho cuidado, observen bien a los pacientes, no solamente en la zona de interés. Este es un dato indirecto de que la paciente tiene una fractura de cadera. Las fracturas de Coles, de muñeca, son de gente o de mujeres más jóvenes, perimenopáusicas, las vertebrales y los aplastamientos postmenopáusicas y las de fémur, sobre todo arriba de los 80 años. Aquí están algunos datos sobre riesgos de fractura en cuanto a la raza. Una mujer de raza blanca en cuanto al riesgo es del 15% en Estados Unidos. El riesgo global es de 40%. Entonces, en los países mediterráneos la cifra es un poquito menor, en Latinoamérica es un poquito mayor. La mortalidad es muy importante. Recuerden que se pierde capacidad funcional, sobre todo en las fracturas de cadera. Se necesitan cuidados, asistencia especializada y cuando se van a una prótesis, esto puede variar de acuerdo a los países, pero de 10 pacientes que ingresan a un hospital, 3 a 4 pacientes se mueren en el hospital esperando una prótesis de cadera por las complicaciones que puede haber. No hay alteraciones de laboratorio, todo esto que están viendo es importante que lo sepan, pero no se pide ni se solicita desde el punto de vista clínico. Los marcadores de remodelado óseo, de formación y de resorción se utilizan solamente con fines de investigación, pero sí es importante que evalúen en sus pacientes los niveles de vitamina D. Esto sí es importante. La hipovitaminosis D está asociada no solamente al desarrollo de osteoporosis, sino también a algunas otras alteraciones que tienen que ver con el sistema inmune, con sarcopenia, con metabolismo. Entonces, algo práctico que sí les recomiendo es que pidan, además de la densitometría, los niveles óseos de vitamina D. Pero si me encuentro un paciente comórbido que además tiene otras cosas y tiene hipercalcemia, pues pido PTH. Si sospecho mieloma múltiple, pues pido una electroforesis de proteínas. Si sospecho un Cushing, cortisol libre en orina. Si sospecho estradiol, pues en mujeres premenopáusicas con oligoamenorrea, perdón, pido estradiol. Ferritina si sospecho hemocromatosis y serología para HIV, estudio de enfermedad celíaca o celiaquía, si hay anemia, diarrea, algo que acompaña esto, mastocitosis, hipofosfatasia, hueco ilíaco, o sea, causas de osteoporosis secundaria, no primaria, secundaria. Sí se tiene que hacer un protocolo, pero esto no se le tiene que hacer a todos los pacientes, porque la mayor parte de nuestras pacientes tendrán una osteoporosis primaria. Aquí están las variantes clínicas con osteoporosis secundaria. Pantallazo para esta diapositiva. Las reumatológicas, las endocrinológicas, las neurológicas, las digestivas, hematológicas y genéticas. Ahí resalta el síndrome de Ehlers-Danlos, probablemente la enfermedad de Gaucher, las leucemias, los linfomas, la enfermedad celíaca. Mucho cuidado con esa condenada enfermedad. Es muy quisquillosa. El lupus, la artritis, ya se los comenté.
y algunas otras causas. Entonces tengan mucho cuidado. Esto seguramente vendrá en alguna pregunta de evaluación, porque lo más importante de la osteoporosis, además de dar con el diagnóstico, es el diagnóstico diferencial, sobre todo cuando hay jóvenes con osteoporosis, hombres con osteoporosis, artritis reumatoide más osteoporosis y los medicamentos. En varones, el hipogonadismo, el alcohol, el tabaco y los glucocorticoides. En las mujeres, el déficit estrogénico, menopausia temprana, la mala absorción, la asociada al embarazo y la lactancia, y también los glucocorticoides. Aquí están las enfermedades inflamatorias. Recuerden que la artritis reumatoide sí es tal vez la única enfermedad inflamatoria articular que está incluida en la herramienta de FRAX. Hay otros factores relacionados con la enfermedad, como la actividad inflamatoria, la duración y el tratamiento, que desgraciadamente no podemos eliminar el dar a un paciente con glucocorticoides con el pretexto de que no le dé osteoporosis. El riesgo-beneficio, por supuesto, que está a favor de darle el glucocorticoide y de tratar la osteoporosis que se fuera a presentar. El exceso de glucocorticoides determina un efecto sobre las células destructoras del hueso, sobre las formadoras de hueso, sobre las células óseas. Como tal, disminuye la formación ósea en los osteoblastos, aumenta la resorción en los osteoclastos y esto lleva inevitablemente a una osteoporosis y a fracturas. Aquí están las manifestaciones de la producida por corticosteroides. Es dosis dependiente, a mayor dosis de esteroide, mayor pérdida ósea. La pérdida en la osteoporosis por glucocorticoides es mayor en el hueso trabecular, ¿de acuerdo? Las fracturas vertebrales son las más frecuentes. El riesgo de fractura aumenta entre un 50 y hasta un 150%. Esto es terrible. Pero tengan en cuenta esto, fracturas vertebrales las más frecuentes. Y las fracturas se producen con cifras de densitometría ósea no tan bajas como podríamos esperar si toma muchísima cortisona ese paciente, ¿no? Nos va a llamar la atención eso. Hay fractura aún con densidad mineral ósea de 2.7, 2.8, ¿no? Que no sería tan grave. Bueno, esta es la osteoporosis 1. Aquí termino esta primera parte y haré la segunda parte y les enviaré ambas. Que tengan muy buena tarde.